Y vamos a estar, hermanos, explicando algunas cosas, como por ejemplo, título para esta enseñanza, luego de que vaya a Ezequiel 18, verso número 4, el título que es ser salvo. Muy bien, vamos a empezar allí y hermanos, atentos en su Biblia para ir también a los textos de Romano y Santiago. Muy bien, Ezequiel 18, verso 4, ya estamos, ¿verdad? Muy bien, dice así: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y escuche esto: el alma que pecare, esa morirá. Muy bien, saltamos todos al libro de Romanos. Vamos a ir primero al capítulo número 3 y el verso número 23 dice así. Vamos a considerar estas palabras. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo número 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, fuerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Santiago capítulo 1, vamos a leer el verso 15. En todo esto estamos considerando la palabra pecado. Y voy a explicar, hermano. Capítulo 1 del libro de Santiago, el verso número 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muy bien. ¿Qué es ser salvo, hermano? Bueno, la mayoría de las personas piensan que Jesús vino al mundo e hizo una obra que hasta el día de hoy se recuerda, todavía se considera. Sin embargo, hermanos, Jesús no solamente vino para establecer un nuevo tiempo en la humanidad. Jesús no vino al mundo para que nosotros simplemente nos acordemos de Él o lo veamos como un salvador circunstancial alguna vez. Lo interesante de todo es que para Dios el pecado era tan grave, hermano, tan grave era el asunto, que era imposible solucionarlo. No había forma. Entonces, este término pecado en la Biblia es muy grave, hermanos. Es terrible, porque es un asunto que descompaginó, destruyó el propósito del Señor. Y también, hermanos, afectó, eso es lo peor, que afectó a todos. O sea, el pecado no es un asunto que se debe considerar a la ligera. Para Dios fue un tema muy delicado, muy sensible. Ahora, hermanos, todos estos textos que hemos leído, y hay muchos más en la Biblia, muchos más, hablan acerca del pecado, que es un asunto espiritual. Bueno, el pecado no es un tema, hermanos, emocional. No se puede solucionar con una gran terapia o con, consejos. Porque la gente puede recibir grandes consejos, pero el pecado no se soluciona de esa forma. Usted no va a solucionar el pecado con un asunto legal. Usted puede agarrar el mejor abogado del mundo y tratar de encontrar respuestas para salir del pecado. No se puede. El pecado es mucho más que eso, porque como es un tema espiritual, entonces la gente está afectada en todo sentido. Las personas no pueden salir de esta situación de pecado, no pueden romper esta maldición, porque la Biblia habla de una maldición. Entonces, el pecado tiene mucho que ver, hermanos, con la actitud y la conducta de los seres humanos, que es contraria al propósito de Dios. Entonces, a Dios no le puede agradar una persona que vive en sus delitos y pecados, no puede.
Tampoco el hombre que está ligado, atado al pecado, puede acercarse a Dios con libertad. No puede. El hombre no puede comunicarse ni relacionarse con Dios, aunque Dios existe, aunque Dios está. Pero por causa del pecado, el hombre no tiene, hermanos, acceso a su presencia. Entonces el hombre se pone como una barrera, se auto, hermanos, elimina el ser humano y le dice a Dios: no quiero que me sanes, me resuelvas la vida. Su pecado hace del hombre un esclavo y Dios, hermanos, no puede hacer más que esperar que el hombre se arrepienta. Entonces, como el pecado era algo tan profundo, tan espiritual, que había corrompido al ser humano, entonces Dios dijo: debo encontrar una solución para que esta maldición y esta separación que hay entre ellos y mi persona se pueda solucionar. Y de ahí es que Jesús viene al mundo. Pero mucha gente no considera este trasfondo. La gente piensa que Jesús vino al mundo y ya. Él vino en Navidad, dice, ¿no? Y ya es suficiente. No entienden que Jesús vino porque era un asunto demasiado grave. Era un asunto tremendamente, hermano, profundo, espiritual, que no podía a los hombres darles ninguna salida. Entonces Jesús viene al mundo porque realmente, hermanos, no había otra forma de solucionar el problema del ser humano. Adán y Eva quedaron atrapados en una maldición y ambos, hermanos, experimentaron el quebranto y la separación de Dios. Creo yo, mi hermano, que sentir a Dios es un privilegio. Digan fuerte amén, por favor. Sentir al Señor. No lo vemos. Ojo, los cristianos no andamos viendo al Señor, visiones del Señor, que yo vi al Señor. Eso no pasa, hermano. Bíblicamente eso no va a suceder. Porque Dios no lo permite. Pero sí Dios se hace presente y podemos sentir su presencia. Un Dios invisible, un Dios que físicamente quizás no está, pero sí su presencia está porque Dios es espíritu, ¿verdad? Ahora, las veces que Dios apareció a los hombres son contadas en la Biblia. Dios se apareció a Abraham, le habló a Abraham. Dios apareció a Moisés en la zarza. Después Moisés le dice: quiero verte, Señor. Y Dios le dice: te pondré en una montaña, en una endija, y no vas a poder verme, simplemente voy a pasar, va a ser una apariencia mía, solo vas a ver algo de mí. Muchos hombres quisieron ver a Dios, pero no podían verlo porque el pecado en ellos separaba esta posibilidad de ver al Señor. Hoy en día, cuando la gente dice: yo vi al Señor, el Señor se apareció, eso es hermano, es una duda, personalmente se lo digo. Porque el Señor en este tiempo no necesita hacer esas cosas. El Señor no está queriendo impresionar a las personas. Y más todavía si son personas que se excluyen, que hablan por sí solas y que quieren mostrar una gran espiritualidad. Dios apareció a mí y Dios me habló a mí. Bueno, hay un pueblo entero al cual Dios podría aparecerse. Digan fuerte amén. Pero no lo hace porque Él quiere que nosotros sigamos su palabra. Digan fuerte amén. Entonces, cuando alguien dice: yo vi a Dios, hermano, yo no creo que en nuestra naturaleza podamos ver a Dios y sigamos vivos. Porque nuestra naturaleza es tan pecaminosa, tan limitada, que ver la gloria y la santidad de Dios nos fulminaría, hermanos. Por eso cuando Isaías en su capítulo 5 dice que él vio al Señor, fue a la sala del trono y él vio a ángeles que estaban allí y dijo: he aquí que como hombre soy una persona muerta, pobre de mí, cayó al suelo. Isaías no estaba físicamente en la presencia de Dios, estaba en espíritu. Pero en esa condición Isaías dice: pobre de mí, que siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Creador. Y se tiró al suelo y quería morir. Y de pronto un ángel vuela y toma un carbón encendido, lo levanta, le pone el carbón en la boca y le dice: sabes, he limpiado tu iniquidad, no te preocupes, puedes pararte y ver al Santo. Son visiones y son, hermanos, experiencias únicas. Dios no necesita repetir esa experiencia para que diga: yo vi al Señor. Ya lo hizo el Señor. Y lo hizo porque Él tenía que darle un mensaje a Isaías. Entonces ya dio el mensaje. El Señor no necesita dar otro mensaje o un nuevo mensaje. Cuando la gente dice: yo vi al Señor y el Señor me habló y el Señor me dijo, lo primero que yo hago es
voy a compatibilizar la escritura con lo que te dijo el Señor. Y muchas veces la gente es pura emoción. Dios no necesita manifestarse en ese tiempo. Eso se llamaba en la Biblia las teofanías, que son las apariciones de Dios. Son apariciones de repente. Dios apareció a Abraham, a Moisés, a Isaías. Dios le habló al apóstol Pablo, antes era él Saulo, pero solo vio una luz increíble. Lo vio al Señor, pero solo era una luz y quedó ciego. Fíjense, hoy en día, mis hermanos, el Señor habla al ser humano por su palabra. Digan fuerte amén, por favor. Escúcheme bien, Dios no necesita otro medio para convencer al ser humano que es pecador. Dios no va a utilizar otra forma para mostrar al hombre que es pecador y que necesita salvarse, solo su palabra. Cuando alguien dice, no, el Señor me llevó al infierno, yo vi allí, estaba ardiendo fulano de tal, y hace una lista, ¿no? Vi a tal, hermano, eso es mentira. Le voy a decir por qué. Porque no hay ser humano que vaya al infierno y vea las almas en agonía y que regrese cuerdo. Yo creo que si una persona va al infierno y ve las almas como están sedientas, muriendo, gritando, destrozadas por el mismo hermano demonio, yo no creo que quede cuerda y diga, les voy a contar, fui al infierno. No, eso es mentira. Y otra cosa, Dios no necesita mostrar al infierno a nadie para convencer lo que es pecador. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando alguien me dice, pastor, le cuento que escuché un testimonio, dice esa hermana que fue al infierno, y Dios, hermano, por favor, vamos a la escritura. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ninguno de ellos fue llevado al infierno. Si Dios hubiese querido mostrar el infierno, lo hubiese hecho empezando por sus apóstoles, mas no lo hizo. No, pero es que hoy en día el Señor está hablando, hermano. Dios habla por su palabra y lo que está escrito es suficiente. Dios no necesita inventarse algo nuevo, traer una nueva revelación. No es nueva revelación. El fulano de tal ha traído una nueva revelación. ¿Qué nueva revelación? Todo lo que yo necesito es la escritura, porque ahí está Dios hablándome. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Y no hay nada oculto ante su presencia que no quede desnudo. Antes dice que todos somos culpables y por eso necesitamos arrepentirnos. El tema acá es el pecado, hermano. Dios no necesita mostrar el infierno para asustar a la gente y que la gente se convierta. No, Él muestra el pecado. El pecado es el problema, no el infierno. El infierno viene después. El problema aquí es el pecado. No, es que Dios se me apareció en mi cuarto, yo lo vi a Jesús en mi cuarto. No, Jesús no necesita impresionarse ni aparecerte a ti. Dios necesita mostrarte en su palabra que somos pecadores. Digan fuerte amén, hermano. El tema es el pecado. El problema a resolver por Dios fue el pecado, y ahora el hombre debe resolver el pecado, hermano. El problema del pecado en el mundo es tan grave porque eso, hermanos, implica nuestro destino final. El pecado es aquello que nos va a separar para siempre de Dios, o nos va, hermanos, a soltar para ser hijos de Dios y llegar a la eternidad. El tema es el pecado. Lo que hay que resolver en el mundo es el pecado, hermano. Lo que hay que resolver ahora que estamos vivos es el tema del pecado. La palabra griega es hamartía. Y eso tiene un significado en el griego, hermano. Usted va a ver que el asunto del pecado es tan grave que hemos estado, hermanos, enlodados, atrapados y esclavizados por la palabra hamartía, que Jesús tuvo que venir al mundo. Jesús tuvo que venir a solucionar algo imposible de solucionar por nuestros medios. El diablo sabe, antes de ser diablo significa calumniador, la palabra griega. Él sabe que si el hombre no resuelve el pecado, está perdido. Lo sabe Satanás. Por eso Satanás hace que el hombre peque y siga pecando, y se amarre más y se ate más y se embarre más, porque él sabe que lo único que lo va a separar de Dios es el pecado. Satanás lo sabe. Satanás sabe que por causa de su pecado él ya no tiene esperanza, no tiene salvación, no hay arrepentimiento para lucero de la mañana, y él está destinado al lago de fuego. Él lo sabe, pero es tan malo y perverso que dice: me llevaré a la humanidad conmigo.
Por eso cuando venimos al Señor debemos solucionar el tema del pecado. Dígale a su hermano, el pecado es el problema. Dígale por favor. No, yo pensé que era mi creencia, yo pensé que era mi religión, yo pensé que eran mis debilidades. Che, a mí me gusta esto, me gusta aquello, soy un fiestero, soy un bebedor, no sé, tengo ciertas... No, esa es la consecuencia del pecado. La raíz es el pecado. La raíz de todo pecado, o la raíz de toda actividad, de toda conducta humana es el pecado, hermano. Por causa del pecado es que los hombres se pierden. Por causa del pecado es que los hombres se apartan de Dios. Por causa del pecado es que la gente se aleja del Señor. Por causa del pecado es que la gente se esconde. Adán y Eva se escondieron de Dios después de pecar, y Dios le dice, ¿dónde estás tú? No le estaba hablando del lugar donde se había escondido, sino de la posición. ¿Qué pasó, Adán? Ya no eres el mismo, Adán. Perdiste tu estado de santidad, tu estado de inocencia. ¿Dónde estás tú? No, es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te ha dicho? Ah, no, a la mujer que me diste. Ella me dio del fruto y yo comí. ¿Qué voy a hacer? Ella fue la que me llevó a pecar. ¿Y qué has hecho, mujer? La serpiente me engañó. Y empezaron a echarle la culpa al uno al otro. El pecado es el problema, hermano. Ahora, los tres elementos que involucra la salvación, escuché, primero, ser salvo es ser librado del poder y del control del pecado. ¿Qué es ser salvo? Es ser librado del poder y del control ¿de qué? Del pecado. Eso es ser salvo. Segundo, ser salvo es ser reconciliado con el Creador. Es decir, que habíamos perdido nuestra comunión con Él. Es como que estuvimos enojados con Dios, y ser salvo me hace reconciliar con Dios. Me produce esa, hermanos, comunión con el Creador. Eso es ser salvo. Y tercero, hermanos, ser salvo es recibir la vida eterna por medio de Jesucristo. Diga amén. Entonces, ser salvo es recibir algo. Y ser salvo implica la eternidad que Dios nos puede dar. Ser salvo no es recibir una religión, hermano. Ser salvo no es recibir una creencia más. Ser salvo no es, hermano, conocer principios filosóficos o teológicos, que son buenos los principios teológicos, claro que sí. Pero no es solo eso. Ser salvo implica que el Señor me entrega la vida eterna. ¿Por qué hay vida eterna? Porque existe la condenación eterna. Y una persona que muere en sus delitos y pecados, según la Escritura, no tiene otra recompensa que no sea la justa. Es decir, queda separado de Dios, porque el pecado fue parte de su vida. Cuando la gente vive en el pecado, cuando la persona no se arrepiente de su pecado y ama el pecado, entonces la sentencia bíblica es que esa persona debe morir. Eso dice la Escritura. Pero cuando una persona se arrepiente, una persona reconoce su condición y dice, yo soy un pecador y es tan grave mi asunto que solo Jesús me puede salvar, entonces estos tres elementos se van a realizar o se van a cumplir en la vida de ese pecador. Primero, es librado del poder y del control del pecado. Segundo, va a ser reconciliado con Dios. Y tercero, va a recibir la vida eterna. Dígame por favor, yo soy salvo. ¿Usted es salvo? Mire las tres cosas que ha pasado. Primero, Dios lo ha librado a usted, ha roto sus cadenas, ha quitado la maldición del pecado. Segundo, Dios ahora es nuestro Padre, es nuestro Señor y es nuestro Creador. Yo puedo ir a Él con toda confianza y libertad. Él me oye, Él me escucha, Él está ahí. ¿Por qué? Porque yo solucioné con Jesús el tema del pecado. Y tercero, he recibido la vida eterna. Sin importar si morimos o no en esta tierra, ya tenemos garantizada la eternidad. Ahora, ¿por qué se predica de la eternidad? Porque Dios es eterno. Y porque este mundo pasará. Este mundo es solo temporal. Este mundo no es para siempre, hermano. Es más, todo está llegando a la conclusión, ¿verdad?
Todo está terrible, la sociedad está en caos, el mundo está en oscuridad. El mundo se está terminando, la lucha de los Estados Unidos, quiero Groenlandia, quiero esas tierras por el agua dulce que hay. En poco tiempo la lucha será por el agua dulce, hermano, que necesitan los seres humanos. Porque hay intereses en las naciones. Venezuela, ¿por qué debe ser de Estados Unidos? Porque hay una gran represa de agua dulce y ellos quieren esas aguas. En poco tiempo la humanidad va a tener hambre, no va a haber alimento, hermano. Es decir que esta vida es temporal, este mundo se está envejeciendo, este mundo está en agonía, está en terapia intensiva. Pronto esto se acabará. ¿Por qué el Señor ofrece la vida eterna? Porque allá tendría que ir el ser humano que fue creado por Él. Pero ¿cómo voy a llegar yo a la vida eterna? ¿Cómo puedo ir allá? Solo solucionando el problema del pecado. Fíjese, hermano, que el pecado es algo que debemos hablarlo. Los temas fundamentales en la familia. Hay que hablar de la intimidad entre los esposos. Hablemos del tema. Hablemos a nuestros hijos de la sexualidad. Son temas fundamentales, ¿no? Comunicación. Hablemos con la familia del tema económico. Tenemos que hablar el tema económico en la familia. Son temas troncales que toda familia debe charlar. El tema del pecado, tenemos que hablarlo en la iglesia. Persona que practica el pecado y se deleita en el pecado está bajo condenación, sin importar quién es. Cuando las personas pecan una y otra vez, quiere decir que esa persona vive en el pecado. Pero cuando una persona peca alguna vez y le dice: Dios, perdóname, me arrepiento, Señor, te he fallado, reconozco mi pecado, Dios, el Señor inmediatamente perdona. Pero Dios dice: vete y no peques más. ¿Cómo es el pecado de los hijos de Dios? Es ocasional, es accidental. Alguna vez pecamos, alguna vez le vamos a fallar al Señor, alguna vez usamos mal esta lengua, pero ¿cuál es la solución? Arrepentimiento. Pero ¿cuál es la diferencia del pecador natural? No quiere dejar el pecado. Anoche pecó, hizo mal las cosas, se deleitó en el pecado. Hoy despierta y dice: hoy esta noche voy a volver a hacer lo mismo. Y peor, el fin de semana que viene, preparo mejor mi vida de pecado. Se deleitan en el pecado. ¿Qué es lo que nos va a separar de Dios para siempre? Es el pecado. Cuando la gente dice: no, yo pensé que era la religión lo que me iba a separar. No, la religión es consecuencia del pecado. Los vicios, consecuencia del pecado. La maldad del hombre, consecuencia del pecado. Las adicciones, todo lo que el hombre pueda hacer, todo lo malo que el hombre, es consecuencia del pecado. El hombre va a ser separado o quedará separado de Dios por causa del pecado. Entonces el pecado debe ser hablado en la iglesia. Debemos conversar, hermano. Usted no puede vivir en pecado. Una cosa es pecar alguna vez, una cosa es habernos equivocado delante del Señor, pero nos arrepentimos, y otra cosa es vivir en el pecado, lo que mucha gente no entiende y quiere seguir viviendo en el pecado. Cuando le decimos al pecador: vamos a la iglesia, quiero invitarte a la casa de Dios, quiero invitarte a la reunión, yo tengo mi congregación, quiero invitarte a ese lugar, vamos a escuchar la palabra de Dios, lo primero que piensan: no, me está invitando a una nueva religión. Discúlpame, yo ya tengo mi religión. Cuando usted le dice al pecador: quiero invitarte a una reunión, tenemos una reunión especial, tenemos allá preparado algo, vamos, te invito. No, vas a disculpar, yo siempre fui así, yo nací en esta religión y así me voy a morir. Piensan que los estamos invitando a una religión cuando la religión no tiene nada que ver con la salvación y el pecado. La religión simplemente es un maquillaje que los seres humanos tenemos, pero la salvación viene de Dios y está en Jesús. Cuando la gente va a Jesús, encontrará la vida eterna. Si la gente no va a Jesús, perderá la vida eterna. Por eso Jesús vino al mundo. ¿Se da cuenta ahora? Jesús no vino para ser recordado en Navidad, para ser recordado en Corpus Christi y no sé qué, Semana Santa y cosas por el estilo. Jesús vino al mundo para dar su vida, derramar su vida, toda su naturaleza, todo lo que Él tenía, dejó para que tú alcances la vida eterna. Por eso Jesús tiene que ser adorado, glorificado, tiene que ser el centro de nuestras vidas, porque Él nos puede sacar de las tinieblas a su luz admirable.
Y Jesús nos puede librar de la muerte eterna, del sufrimiento. Usted no tiene idea, yo no tengo idea de lo que se sufre en el infierno. No tenemos idea cómo las almas están gritando, desesperadas, atormentadas. El gusano de ellos nunca se acaba. Todos los días sufren, cada minuto, cada instante están gritando, están en agonía. Lo peor de todo es que no pueden morir y sufren y sufren y sufren. De todo eso Jesús nos puede librar. La gente piensa que venir a Jesús es una religión más. No, eres evangélico, eres hermano. No, yo ya tengo mi religión. Alguna vez iré, no te preocupes, alguna vez te voy a visitar. No se trata de eso, se trata del pecado. Al final nosotros no necesitamos de un templo, de una casa, de un lugar físico para reunirnos. Solo necesitamos su palabra y podemos tener nuestra reunión debajo de un árbol. Pero la gente confunde. No, mi religión tiene un templo muy grande. No, mi religión tiene una catedral maravillosa. Y estamos en todo el mundo. Y en todo el mundo yo he heredado esa religión, ahí me quedo. La gente piensa que la religión es el templo, el local, el lugar. Nada que ver, la salvación es Jesús. No importa si estamos aquí o no. Somos salvos porque Jesús nos perdonó los pecados. A ver, el estado espiritual del hombre, hablemos de esto. El problema principal del ser humano no es el económico, tampoco es el problema emocional o el problema social. Ese no es el principal problema. El problema es absolutamente espiritual. Por causa del pecado estamos separados de Dios, muertos espiritualmente, en esclavitud y en condenación eterna por causa del pecado. Por causa del pecado, el hombre no goza de la ayuda de Dios. Por causa del pecado, el hombre es malo, se pervierte, sigue degenerado. Por causa del pecado, no hay solución para él. Es un problema espiritual que no tiene cura. No hay, hermano, otra forma de tratar el pecado, solo espiritualmente. No se soluciona con dinero. El pecado no se va a solucionar con terapias, con grandes hermanos y expertos en temas emocionales como psicólogos, como terapeutas, etcétera. No se soluciona así. La gente sigue atrapada. La gente no va a solucionar su problema yendo a un curandero, a un médico, a un naturista, diciéndole hazme esto, hazme aquello. No, la gente sigue igual, seguirá atrapada. El problema no es, hermano, que con dinero yo voy a solucionar mi pecado. Dios, ¿cuánto quieres que te dé por mi salvación? Dios no necesita el dinero porque para Dios eso es ínfimo. Es absurdo. La gente sigue atrapada en su pecado. No hay respuesta, no hay solución. Porque el pecado es un problema espiritual. Por eso cuando hablamos del pecado, el pecado está ligado al espíritu del ser humano. Y como nosotros somos tricótomos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Al ser el espíritu el elemento de comunión con Dios, al estar en el pecado, el hombre está absolutamente separado del Señor y está condenado. Entonces el pecado no se puede, hermanos, solucionar con lindas palabras, buenos consejos. Tengo un especialista, ¿no? Él soluciona problemas de parejas y va a la gente a buscar ayuda. Y ahí está el experto, soluciona temas de problemas, de carácter, discusiones, la edad, temas financieros. Él habla de eso y les da buenos consejos, pero el pecado no se va. Y la gente va al especialista y el especialista le dice: vamos a hacer un tratamiento estos 3 meses y vas a tomar cada día esto. Vas a consumir este medicamento durante 3 meses y vamos a evaluar cada semana, cada 15 días para ver tu evolución, dice, ¿no? El especialista. Y la gente va, consume, toma, duerme más, está todo el tiempo, hermanos, adormecido porque es un problema tan fuerte lo que tiene. Y la gente piensa que después de un tiempo van a solucionar. Eso pasa y la enfermedad y el problema del pecado sigue igual. Porque el pecado no está en el alma, no está en las emociones. El pecado se va a enraizar en el espíritu del ser humano. Y el espíritu está en una cárcel espiritual, está atrapado el espíritu del hombre y de allí no puede salir, sufre, llora, se desespera, mas no puede salir. Y muchos pensamos que tratando el alma solucionaremos el tema del pecado. Y el espíritu del hombre va muriendo cada día, muere.
Y de ahí es que nosotros vemos que la gente está en agonía, en desesperación. La gente está totalmente, hermanos, destruida, sin ganas de vivir. La gente no encuentra esperanza. ¿Por qué? Porque el tema es espiritual. ¿Quién tiene el poder para romper las cadenas y las maldiciones del hombre? Solo Jesucristo. Digan fuertemente. No es el pastor, no es la religión. Lo siento mucho, la religión no sirve para nada. No es esto, es aquello. No hay nada que hacer. Si el pecado es un tema espiritual, Dios dijo: solo Jesucristo, mi Hijo, puede solucionar el pecado. Y para ello va a ir Él y va a tomar el lugar de toda la humanidad. Va a ser clavado en una cruz, va a ser despreciado, va a ser abofeteado, va a ser humillado, una vergüenza Él tendrá que soportar. Va a morir en esa cruz, pero no solo morirá, sino que al tercer día se levantará y Él vencerá el pecado por los hombres. Dice que Jesús se humilló a sí mismo siendo en forma de Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja de esa gloria y dice: voy a ir a la tierra, me haré igual que ellos y los salvaré. Y por eso es que el pecado tiene solución ahora en Cristo Jesús. Digan fuerte amén. Por eso el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y dice que Jesús vino para darnos vida, y no solo vida, sino vida en abundancia. Esa es la diferencia de lo demás con Jesús. Es decir, que Jesús puede salvar. Dígale a su hermano: solo Jesús salva. El hombre está atrapado en un círculo vicioso en el que su voluntad está cautiva, sufre y es totalmente manipulado por los deseos de su carne. Es una víctima y por más que intente salir de su condición, es un esclavo sin poder ni esperanza. ¿Cuál era la vida del esclavo? El esclavo estaba marcado, el estigma de un esclavo que no tenía libertad, mi hermano. El esclavo nunca tuvo libertad. Qué triste la vida de un esclavo, ¿verdad? Los esclavos eran comercializados al precio que su amo le dé la gana. Ya dame un peso por mi esclavo, llévatelo a este. Y por ese otro, ya dame 10, llévatelo, ya está viejo, ya está cansado, ya lo usé, llévatelo. El esclavo nunca tuvo libertad, pobre vida de esclavo. El esclavo nunca pudo decir: soy libre, che. No, siempre tenía un amo. ¿Quién es tu amo? Fulano de tal. ¿A quién sirves? A fulano de tal. ¿Dónde vives? En la casa de fulano de tal. El esclavo siempre, hermano, se caracterizó por tener su voluntad sometida al amo. Y el amo le decía todo lo que tenía que hacer y el esclavo calladito obedecía, hermano. ¿Sabía usted que si el amo odiaba y aborrecía a su esclavo, lo podía matar? ¿Sabía usted que el amo, hermano, estropeaba a su esclavo, maltrataba? Y en muchos casos y en muchas culturas, el esclavo era peor que un animal. Todavía el animal se lo cuidaba, se lo mimaba, la mascota se cuidaba, se amaba, pero al esclavo, hermano, no se le daba ni siquiera un pequeño o un pedacito de afecto. Y nadie podía reclamar por el esclavo, porque el esclavo para eso existió y existía según la maldad del hombre. Cuando relacionamos esto con nosotros los seres humanos, descubrimos que el pecado ha hecho lo mismo. Y el pecado determinó nuestra vida y el pecado dijo: este va a sufrir, este nunca será libre, este siempre será atormentado, siempre estará en lo mismo, lo voy a hacer llorar y sufrir. Eso dijo el pecado, pero Jesús vino al mundo para romper esa maldición de la esclavitud y hacernos libres para siempre. Y no nos equivoquemos. No, Simón Bolívar vino a libertar. ¿De qué nos libertó, hermano? ¿De qué nos libertaron ellos? De doctrina, de filosofía, de posesión. Españoles externos venían y se llevaban la riqueza de nuestra nación. Se robaban las cosas nuestras. ¿Pero de qué nos libertaron? Se fueron ellos y seguíamos en esclavitud y en pecado. Solo Jesús salva. Y solo Jesús puede romper la maldición del pecado. Y solo Jesús puede libertar una nación del poder del pecado. El diablo lo sabe.
Por eso cuando hay que orar, ora, hermano. Porque el Señor está poniendo a tu país en una condición de crisis para que tú aprendas a orar. No te escapes de la oración. Dígale a su hermano, no huyas del culto de oración. Por algo Dios está mostrando, porque Él tiene un pueblo. Andaba uno diciendo, ay Señor, solo yo ando en tu presencia, solo yo oro y tu pueblo indiferente. No, un momento, yo tengo 7,000. Un remanente que no se corrompe y está en santidad. Cuando usted no viene a orar, otros están orando, hermano. Cuando usted no dispone de su corazón, otros Dios tiene. Esto es lo triste y lo que duele. Ver que Dios puede usar a otros y no a nosotros. ¿Por qué? Por nuestra dejadez e indiferencia. Dios es bueno, digan fuerte amén. Su naturaleza, estamos hablando del esclavo, es débil y siempre recae en el pecado. Sus pensamientos y sus obras perversas lo vencen una y otra vez. No tiene respuesta ni poder para derrotar su propia concupiscencia y al final se pierde en una conducta que desagrada a Dios. Esa es la condición del esclavo y es la condición del pecador. El pecador no podía decidir, su voluntad estaba sometida a alguien. El pecador tiene una voluntad y esa voluntad está sometida al pecado. Y el pecado lo destruye. Lo destruye. Puede prometer, mira, es la última vez. Dice, no, prometo, te lo juro, dice, no, ese es el término que utiliza. Te lo juro, nunca más lo hago. Al otro fin de semana está en lo mismo. Y la gente dice, no, es cuestión de voluntad, no, es cuestión de uno decidir. Si yo quiero, no lo hago. Si quiero, lo hago. Vas a ver, es cuestión de decidir. A la otra semana está peor. Porque su voluntad está sujeta al pecado y el pecado tiene un control absoluto por Satanás. Y Satanás dice, yo lo quiero ahí, yo lo voy a destruir, yo conozco sus debilidades, su concupiscencia, yo lo voy a manejar, es mío. No hay problema. Que diga y que piense lo que quiera. Yo soy su amo. Y la gente, hermano, está en el pecado y no puede salir del pecado. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo Jesús puede hacerlo. Digan fuertemente. Veamos el punto número 2. El origen de la salvación, del griego sotería. No soltería. Ay, qué bello. No. Estamos hablando de sotería. La teología, el término. Es un término griego que se traduce, escuche, mire lo que implica salvación, sotería en griego. Implica liberación, implica rescate, también preservación, también seguridad y finalmente salvación espiritual. 5 elementos implica la palabra griega sotería, es decir, salvación. Tremendo había sido ser salvo, hermano. Fuimos libertados, fuimos rescatados, somos preservados, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Es increíble lo que Jesús ha hecho, porque Él sabía que el pecado era tan grave, tan peligroso. La gente sigue muriendo por causa del pecado. La gente sufre por causa del pecado. ¿Sabe por qué hay enfermedades? Por causa del pecado. ¿Sabe por qué hay asesinatos? ¿Sabe por qué hay desgracia en las calles? Por causa del pecado. ¿Sabe usted por qué hay crisis económica en el mundo? Por causa del pecado. ¿Sabe por qué las parejas se casan y al año se divorcian? Por causa del pecado. ¿Sabe por qué hay gente que muere? Niños mueren todos los días por causa del pecado. ¿Por qué los animales sufren? Por causa del pecado. El pecado es algo que ha destruido, ha destrozado a la humanidad. No hay solución para el pecado. Los gobiernos, los países pueden tener presupuestos para muchas cosas. Pensaremos primero en cómo sustentar un Estado. Vamos a pagar los sueldos. Vamos a sustentar un Estado pagando sueldos y la gente lucha y trabaja y se esfuerza por tener un empleo. Vamos a solucionar el problema otorgando trabajo a nuestra sociedad. Nuestra población tiene que tener trabajo, si no se nos mueren. Y los gobiernos piensan y hacen de todo. Las naciones se endeudan, hermano, millones y billones de dólares. ¿Para qué? Para sustentar una nación. Los gobiernos están pensando, tenemos que darles
facilidades, tenemos que a nuestra población darles comodidades, tenemos que sacar adelante nuestra nación. Los gobiernos piensan en eso y está bien. Pero el pecado sigue en las calles. El pecado sigue en las actividades nocturnas. El pecado sigue metido en el gobierno, en las esferas más altas de un país, de una nación. El pecado sigue allí. Los niños siguen siendo afectados por el pecado. Las mujeres, los matrimonios, la sociedad sufre por causa del pecado y la gente piensa que la solución está en el dinero. La gente dice, los gobiernos piensan, no, si damos seguridad, si damos trabajo, si damos oportunidad a nuestra población, vamos a crecer y salir adelante. El pecado sigue en las calles nocturnas y sigue destruyendo vidas. Porque el pecado es lo que destruye. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Nos libertó, nos rescató, nos preserva, nos dio vida eterna. Digan fuertemente. Entonces, la raíz de la palabra sotería en griego es soter, que significa salvador. Y esa palabra soter en el griego, en el Nuevo Testamento, me lleva a una persona. La salvación había sido Jesús. Digan fuertemente, hermano. Quien salva es Jesús, no es otra cosa. De ahí viene la palabra salvador, de soter, es decir, de salvador, de redentor, de rescatador, de quien me buscó y me dio vida eterna. Jesús es quien salva. No existe otra cosa, y el pecado es tan serio que Jesús tuvo que venir. El Hijo de Dios tuvo que descender del cielo para salvarnos, porque no había solución para el pecado. Solo Jesús es mi soter, mi salvador. Dígale al hermano, Jesús te puede salvar. El precio por ser salvo es imposible de pagar. De ahí que Jesús sea el único salvador. Vea conmigo 1 Pedro 1, 18 y 19. Wow, Jesús, tremenda cosa. Qué tremendo es Jesús, digan fuertemente. Él es el soter, el salvador del hombre. Nadie más lo puede hacer. 1 Pedro 1, versos 18 y 19. Dice así. Ya está en la Biblia, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué tremendo es esto. Usted sabe cómo se toman las muestras de sangre para hacer un análisis a usted. ¿Cuántos han ido a un laboratorio? Si no ha ido, vaya, les recomiendo vaya a hacerse un estudio, hermano. Cada año uno debería hacerse un estudio de sangre, corazón, riñones, ojos, corazón. Pero ¿qué hacen con las muestras? No deben contaminarse. Todos los equipos, los elementos que utilizan, están esterilizados, hermano. Ellos no utilizan allá esos recipientes sucios, lavados como sea. No. Son totalmente esterilizados. No puede haber contaminación en la muestra que se ha tomado, porque es solo su sangre, hermano. Después de unas horas, se somete, hermano, a un estudio profundo, se le pone químicos, elementos allí a la sangre, y en unas horas nos va a dar un resultado para ver si nuestra salud anda bien o anda mal. Por eso es que la toma de sangre es muy efectiva, ¿verdad? Si usted quiere saber esto, aquello, le van a pedir un estudio de sangre. Pero no puede haber allá contaminación, suciedad, absolutamente nada. Todo debe ser limpio para que el resultado también sea el correcto. ¿Sabe qué hizo el Señor? Su propia sangre sin contaminación alguna, sin mancha. Una sangre impoluta, perfecta. Esa sangre, el Señor Jesús la dio por nuestra salvación. Y no necesitó de nada. No, que le ayude esta religión a la sangre de Jesús. Que tal religión ayude, que aporte a la salud. No. Jesús no necesitó de nada, ningún elemento externo. Solo su sangre preciosa nos ha dado vida eterna. Dígame, por favor. ¿Sabe qué ha hecho el Señor? Ha lavado sus pecados, le ha cambiado la vida. Y ahora, aunque la salvación es gratuita, el precio que el Hijo de Dios tuvo que pagar incluyó rechazo, heridas, la crucifixión y el derramar su sangre por nuestros pecados. Qué increíble. Por eso es que cuando Dios
llame al hombre y el hombre se pare delante de Dios, no tendrá excusa alguna. Y el hombre, no sabía, Señor. No me dijeron, Señor. No, Dios, es que no me explicaron. Jesús dirá, yo fui al mundo, morí por ti, derramé mi sangre, di todo por tu salvación, pero tú amaste más el pecado que mi propia salvación. Por eso, hombre, eres inexcusable, dice la Biblia. No se puede, no hay justificación para el ser humano. Si el hombre muere en sus delitos y pecados, se perderá y no habrá salvación nunca más para él, porque en vida es que uno puede recibir el perdón de pecados. En vida uno debe arrepentirse, digan fuertemente. Eres malo, eres borracho, eres ladrón, eres estafador, eres idólatra, lo que tú seas. Si tú te arrepientes, tú tienes vida eterna. Si tú buscas a Jesús, le dices, Señor, perdóname. No, es que yo fui el peor pecador. No importa si fuiste el campeón, ganaste el mundial en pecados. No importa, si tú te arrepientes, Dios perdona y perdona para siempre. Porque el Sóter me dio vida eterna. Y solo Él puede hacerlo. Digan fuertemente. Entonces el hombre que es pecador y está condenado será salvo solo por gracia. Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. ¿Hiciste algo bueno para ser salvo? Nada, mi hermano. Tú y yo merecíamos la salvación. No, mi hermano. ¿Teníamos méritos para alcanzar la vida eterna? Absolutamente no. Es un regalo de Dios. Por eso nadie debe gloriarse. Somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Éramos tan pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios y nuestro acta decía que debíamos morir. Era justo que paguemos, pero Jesús dijo, si Él cree en mí, borraré sus pecados para siempre y le daré la vida eterna. Eso dijo Jesús, digan fuertemente. Por eso lo amamos. Por tanto, la salvación se obtiene por arrepentimiento. ¿Cómo se obtiene la salvación, hermano? ¿Por obras? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Por religión? ¿Por mérito? Oh, soy bueno en esto. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por gracia. Y antes de la gracia está el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay vida eterna. Si hay arrepentimiento, Dios perdona. No importa lo que hayamos hecho, si hay arrepentimiento, Jesús te salvará, te dará vida eterna, te dará un nombre nuevo y un día estarás con Él en la eternidad. Porque este mundo ya está muriendo, se va, ya pasa este mundo. Ahora, la salvación se va a obtener por arrepentimiento, pero la fe debe ser puesta en Jesucristo. Por favor, no menospreciemos a Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz? Su mamá. ¿Está bien? La mamá de Dios murió en la cruz. ¿Está bien? ¿Dios tiene madre? Dígame por favor, teológicamente, ¿Dios tiene madre? ¿Cómo es? La madre de Dios. Bueno, déjeme decirle que la expresión madre de Dios no existe en la Biblia. Porque María fue mamá de Jesús, que se hizo hombre. Pero eso no implica que ella sea madre de Dios. Y que la madre es la que gobierna allá y ella determina y ella intercede. No, es que la mamita siempre intercede. ¿Acaso no te has puesto a pensar? Cuando el hijo hace algo malo, va corriendo a la mamá y la mamá le dice al papá, ya no estés enojado, perdona la guagua. Ya, no seas así, perdónalo. Perdona la guaguita, ya. ¿Acaso no hace eso María? Absolutamente no. ¿Sabe quién está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros? Su nombre es Jesucristo. Si María estuviese intercediendo, bueno, cerramos la iglesia, vámonos todos a beber y a bailar y a perdernos. Quien intercede por nosotros día y noche es el Señor Jesucristo. Y María necesitó de Él para ser salva. Gracias, María, por haber sido una gran madre, una mujer ejemplar. Una mujer que amamos, respetamos y honramos, pero María no salva. Esa es la verdad de la Escritura. El único que salva es el Sóter, Jesús de Nazaret. Digan fuertemente.
Los efectos de la salvación terminamos 2 Corintios 5:17. Vamos. De modo que si alguno está en Cristo, vamos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjese lo que implica ser salvo. Empieza una nueva vida. Hay paz con Dios. Hay transformación y somos adoptados por Dios como sus hijos. Mire usted lo que implica la salvación. La salvación no es cualquier cosa, hermano. La salvación es algo sagrado que tú debes cuidar con temor y temblor. ¿Cuántos casados hay aquí? Amén. No he dicho cansados, he dicho casados. Ya. Amén. ¿Tú cuidas tu matrimonio? ¿Lo cuidas, verdad? ¿Te preocupas o no? ¿O te vale, hermano? Fuera. ¿Tú cuidas tus ahorros? Sé sincero. Te ganaste ese dinerito, has hecho una inversión, fue el fruto de tu trabajo, tienes un pequeño ahorro. ¿Lo guardas? ¿Lo valoras o no? Los que gastan su dinerito con esfuerzo, con honradez, cuando se compran algo, ¿no valoran? ¿No es cierto? Si tú te compraste un par de zapatos, te costó, hermano. ¿Cómo se llama eso? ¿Brilloso? Te compraste unos charros, cuando alguien ve, hermano, queda ciego. No. Te costó. Pero ay, que alguien te pise, no, ay, que alguien te raspe. Porque te costó. La salvación es algo que a Jesús le ha costado. ¿Sabe cómo Él nos cuida? ¿Sabe cómo nos ama? ¿Sabe cómo le duele que usted sea parte de Él? Porque costó su propia vida. Así que cuide su salvación. Valore lo que el Señor le ha dado. Digan fuertemente. Conclusión. El asunto del pecado es algo terrible. Es condenación y castigo justo. Pero la gracia de Dios es inmensa, es infinita y salva al pecador que se arrepiente sinceramente. Acá no estamos jugando a ser cristianos. Che, ¿estás arrepentido? Sí, por hobby me arrepentí. No. La salvación implica un arrepentimiento sincero. El que es salvo nunca más vuelve al pecado. Digan fuertemente. Porque el pecado nunca más volverá a él, porque ya es salvo. Digan fuertemente. El que es salvo no está en las cosas que hacía antes. ¿Cómo vivía? No, el que es salvo ya dejó eso, ya pasó, la vida vieja pasó, todo es nuevo. A partir de su nueva vida, todo es experiencia, emoción. Quiero a Cristo, quiero su vida, quiero crecer, quiero servirle, quiero seguir adelante. Él está conmigo, Él me esfuerza, Él me apoya, Él no me va a dejar. Voy a luchar, voy a arriesgarme. ¿Por qué? Porque sé que Él está conmigo. El que es salvo quiere cosas nuevas. Pero cuando alguien dice ser salvo y sigue en la misma condición, haciendo lo mismo, esa persona, yo realmente dudo que sea salva. Porque el que está en Cristo es nueva. Las cosas viejas pasaron, nunca más. No, ya no quiero, porque descubrí que la vida en Cristo es mejor. La vida en Cristo es superior. Y además estoy tan agradecido por lo que Él ha hecho en mí, por lo que hizo en mí, que no quiero nunca más esa vida oscura, sucia que una vez tuve. Ahora estoy en Jesús, me perdonó y todo lo que viví es solo un recuerdo más. Ahora estoy en Él y me espera la vida eterna. En síntesis, Jesús es la salvación para el pecador, porque Jesús es el Salvador. No se olviden nunca. No tome el pecado como algo liviano o cualquier cosa. Fuimos pecadores, estuvimos destituidos de su gloria y nuestra condena justa era sufrir y ser castigados por nuestra maldad. Gracias, Jesús, libraste mi hogar, mi vida y mi futuro está en tus manos. Puestos de pie, iglesia querida, vamos a orar. Muchas gracias a nuestro Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra. El mismo apóstol Pablo dice que nosotros debemos orar y abundar la Escritura
y debemos honrar esta palabra maravillosa que nuestro Dios nos permite llevar a todos ustedes. Muchas gracias también a las personas que nos siguen, se conectan y participan de nuestras transmisiones. Como la Iglesia Evangélica Pentecostal, queremos invitarlos a todos ustedes a asistir a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calle Oruro 451, en la esquina que da también al Teatro al Aire Libre. Bueno, animarlos a todos ustedes, pedirles que siempre nos sigan en las diferentes plataformas, que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que puedan darle un me gusta y compartir estas enseñanzas con todas las personas que necesitan oír la voz de nuestro Señor. Muchísimas bendiciones para todos, que Dios los bendiga, y desde este lugar les enviamos un gran abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz del Señor.